Hemos estado hablando las últimas semanas, de acuerdo al orden que llevamos en el estudio de Corintios, de uno de los temas, yo creo que más importantes. Bueno, todo tema bíblico es importante, pero me refiero al asunto de que es algo que nos toca bastante en el momento en que estamos viviendo en nuestra sociedad. Los corintios tenían inquietudes que le habían expresado a Pablo acerca del matrimonio, acerca del divorcio, ¿sí? Acerca de la soltería. Ellos le han manifestado inquietudes y Pablo se dedica en el capítulo 7 básicamente a resolver esas inquietudes que ellos tenían. Uno de los casos más complejos que atendemos en consejería los pastores son aquellos casos que tienen que ver con matrimonio, con divorcio. Son asuntos sobre los cuales hay muchas inquietudes y hay personas que no tienen claro qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso. Y creo que si usted ha estado atento a las enseñanzas, sabrá y tendrá claro el concepto bíblico acerca de lo que es el matrimonio, del valor que se le da a la soltería y también lo que vamos a ver hoy acerca del divorcio, ¿sí? ¿Qué le ha dicho Pablo, antes de que leamos nuestro texto de hoy? ¿Qué le ha dicho Pablo a los corintios? ¿Qué les ha respondido acerca de sus inquietudes? Él les dice primero que todo que los solteros están en un estado en el cual tienen muchas ventajas, pero si no tienen el don de celibato, es decir, abstenerse de tener relaciones sexuales, lo mejor es que se casen antes de que sigan siendo consumidos por un deseo. Así de sencillo y de pragmático, ¿sí? Las personas casadas deben cumplir con el deber íntimo conyugal para proteger su matrimonio, su esposo y a su esposa del adulterio y de la inmoralidad sexual. Las personas que han sido separadas o que vienen a Cristo siendo separadas y las personas viudas pueden aspirar a casarse, pero cada caso, hermanos, y esto lo pongo allí como un paréntesis, debe ser revisado, porque no en todos los casos, creo, en el caso de los viudos sí, pero en el caso, no todos los casos de personas que vienen divorciadas o separadas del mundo y llegan a Cristo, necesariamente se puede admitir un nuevo matrimonio, pero hay casos en que sí. Y también, lo que estuvimos viendo la semana anterior, es que las personas, los creyentes, casados con incrédulos, o que tienen un vínculo matrimonial con ellos, porque les había explicado que el hecho de que hayan personas que no han formalizado su matrimonio no significa que no tengan un vínculo matrimonial. Si ese fuera el caso, entonces una persona que viene con un hogar establecido simplemente puede abandonar a su esposo o su esposa, y me refiero a ellos como esposo y esposa porque ya tiene un vínculo matrimonial, simplemente porque no han formalizado ese matrimonio. Si usted tiene un hogar, tiene un matrimonio y no se ha casado formalmente y llega a Cristo, lo que usted tiene que hacer, ¿qué es? Casarse formalmente. Pero no quiere decir que usted no tenga un hogar o un vínculo matrimonial. Lo tiene, ¿sí? Muchas personas, escuché, incluso de hermanos, hasta de pronto bien intencionados, pero muy, muy, muy errados. Cuando personas, gente cercanas a ellos les preguntan sobre esto, incluso se atreven a decirle, no, déjelo porque ese no es su esposo o no es su esposo, usted no está casado formalmente, y ellos también terminan empujando a esas personas hacia el pecado, y usted tiene que tener cuidado. Cuando usted no sepa o no tenga claro algo acerca de algún caso que dice la Biblia, es mejor que usted no diga nada y lo remita a una persona que conozca, ¿sí? A un pastor, en el caso de ustedes como iglesia acá, al pastor, o a las personas que el pastor encomiende, que puedan dar esas consejerías, ¿ok? Las personas que están casadas con incrédulos o que tienen ese vínculo matrimonial con ellos, siendo creyentes, no deben divorciarse de ellas. La incredulidad del cónyuge no es causal de divorcio, y que eso quede claro a la congregación, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y lo que deben hacer los creyentes casados con incrédulos más bien es esforzarse para ser unos buenos esposos y unas buenas esposas. ¿Es difícil? Sí es difícil, hermanos. Es muy difícil, pero es algo en lo cual también podemos glorificar a Dios y que usted puede glorificar a Dios. Ahora bien, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 y solo quiero que leamos los versículos 15 y 16
ya para que cerremos esta parte que está hablando acerca del matrimonio y de el divorcio. Vamos a ver ahorita un poquito que toca el tema del divorcio. Primera de Corintios capítulo 7, ¿lo tienen, hermanos? Versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Bien. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Como son solamente 2 versículos, quiero que ustedes lo lean en orden, poniendo el sentido a lo que estamos leyendo y en voz alta. Léanlo ahora, hermanos. Bien, amados hermanos, el matrimonio fue establecido por Dios como una unión permanente y eso tiene que quedar claro a toda la iglesia, a todos los creyentes, que es una unión permanente. Eso quiere decir que es de por vida. Quien se casa para toda la vida, como lo vimos en una enseñanza anterior. El matrimonio tiene un carácter sagrado debido a la santa unión que representa, y ya les he explicado en las enseñanzas anteriores que el matrimonio, antes que ser creado para el bienestar de los hombres, de marido y mujer, fue creado para representar una unión sagrada, permanente y eterna, que es la unión entre Cristo y la iglesia. Y eso deberíamos tenerlo siempre presentes los cristianos, especialmente aquellos que estamos casados, ¿sí? El maltrato, la falta de amor, la irresponsabilidad en cumplir los roles de un cónyuge hacia el otro, o el divorcio, solo desfiguran el propósito sagrado del matrimonio. Si el matrimonio representa la unión entre Cristo y la iglesia, el varón, el esposo tiene que portarse o comportarse con su esposa como Cristo lo haría con ¿quién? Con su iglesia, su amada, todos sus escogidos, salvados por su gracia, y la esposa debería de comportarse como la iglesia que ama fielmente a Cristo. Hermanos, cualquier tipo de irresponsabilidad, falta de amor, maltrato, simplemente violenta esa imagen y es un grave pecado. Así que no es un juego ante los ojos de Dios cuando un hombre y una mujer deciden formar un hogar en un vínculo matrimonial formal o incluso ese vínculo matrimonial de hecho, porque quienes conviven y forman un hogar de hecho, han establecido un pacto entre ellos para convivir, para hacer un hogar, para hacer un matrimonio. Desafortunadamente, al ser incrédulos, pues no han contado con Dios, pero Dios es garante también de ese tipo de vínculo. Hermanos, existían en Corinto, hermanos que estaban casados con incrédulos que querían seguir viviendo con ellos. Y la verdad es que conocemos cónyuges incrédulos que se portan bien. Yo tengo que decir eso, ¿no? Tengo que he conocido casos de hermanos que han estado casados, que están casados o que estuvieron casados con incrédulos que realmente, a pesar de que ellos estaban perdidos, eran buenos esposos, eran buenas esposas y querían conservar el matrimonio. ¿Qué dice Pablo? Simplemente no tiene razón. No, usted no tiene que divorciarse de esa persona. Pero también en Corinto habían personas, hermanos, que estaban casados con incrédulos que ya no querían estar casados con ellos. ¿Por qué? Por causa de su fe. Entonces, después de que esa persona vino a Cristo, obviamente su conducta cambió, ahora es fiel al Señor y eso incomodó al incrédulo y el incrédulo quería apartarse o divorciarse de él. Entonces viene la pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de divorciarse del cónyuge bajo la aprobación de Dios? Bueno, antes quiero recordarles o decirles más bien
el nombre de la enseñanza de hoy. El nombre de la enseñanza de hoy es: el divorcio no es una opción. El divorcio no es una opción. ¿Mm? Hermanos, existe esa posibilidad de que bajo la aprobación divina podamos divorciarnos de nuestro cónyuge. Yo quiero decirles que este es un tema controversial en la iglesia. De hecho, de entre los buenos maestros hay diferencias respecto a este pensamiento. Pero yo creo que la respuesta está en la Escritura, y yo realmente me alineo con lo que creen la mayoría de estudiosos de la Escritura, serios, ¿sí? Y eso es lo que quiero hoy plantearle a la congregación. Espero que todos pongan mucha atención, porque constantemente uno recibe preguntas acerca de esto. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y será que sí? ¿Y será que no? ¿Qué decisión tomo? Hermano, hoy escuche la enseñanza y deje que la palabra de Dios le hable a su corazón. Antes de plantear el hecho de responder esta pregunta, yo quiero que nos tomemos el tiempo para ver 3 puntos en esta enseñanza. La primera es que quiero dejar claro algo. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del divorcio? O sea, ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Esto es muy delicado, ¿sí? Hoy en día la gente, por cualquier razón, se divorcia. Como les decía en una enseñanza anterior, las estadísticas en Colombia, que entre otras cosas nos va como bien en ese sentido, es que de cada 10 personas, 4 se divorcian. O sea, es decir, casi la mitad. En otros países la mitad se están divorciando y en otros más de la mitad. O sea, que aquí nos va muy bien, igual estamos mal, ¿sí? Pero la realidad es esa. Entonces, ¿qué dice Dios? Es lo que la gente no tiene en cuenta. Y es lo que a nosotros, ante todo, nos interesa. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? Ese será nuestro primer punto. El segundo punto en la enseñanza de hoy es: ¿qué pasa si alguien se divorcia de su cónyuge por cualquier razón? ¿Qué pasa si alguien se divorcia de su cónyuge por cualquier razón? Y el tercer punto del día de hoy es que, y vamos a ver que existen 3 razones, solo 3 razones, por las cuales el vínculo matrimonial se puede romper. Y vamos a verlo en el día de hoy. Comenzando, veamos qué piensa Dios acerca del divorcio. Y ante todo, recordarles, el matrimonio es una representación del pacto que Dios tiene con su pueblo. Es un pacto de salvación. Así que el matrimonio representa esa unión, ese pacto que Dios ha hecho con aquellos que Él escogió y que ha salvado por medio de la fe en Cristo. Y esos que Él nunca desechará, que siempre estarán en Él y estarán con Cristo y le darán gloria y nunca se apartarán, repito una vez más, del lado y de la presencia del Señor. Es un vínculo, es un pacto, representa ese pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto es un compromiso inquebrantable y eso nuevamente tenemos que recordar. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire cómo representa la iglesia. Bueno, les recuerdo que la iglesia es la comunión, la unión íntima de todos aquellos que han sido renacidos por el poder del Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo por la gracia de Dios. Todos ellos son una unidad y conforman la iglesia. Y Apocalipsis nos ilustra la iglesia presentándose a su novio, a su esposo, Cristo, como una novia ataviada con sus mejores prendas de boda, ¿sí? Lino fino, limpio y resplandeciente, para que tengamos esa idea clara en nuestra cabeza. El matrimonio no es cualquier cosa. Una de las pruebas de la decadencia de este mundo es que la gente se vive arrejuntando con cualquier persona por cualquier motivación, y muchas veces incluso simplemente por asuntos de impulsos o deseos sexuales incluso, y está en una temporada con uno y está en una temporada con otro. Eso muestra su maldad, su pecado, la decadencia en la que está este mundo y en la que están esas personas. Pero el creyente sabe que el matrimonio es sagrado,
por lo que representa y por lo que Dios le demandará de ese pacto matrimonial. Hermanos, Dios aborrece el divorcio porque deforma el pacto matrimonial. ¿Qué piensa Dios del divorcio? Dios aborrece el divorcio. Así de sencillo. Cuando una pareja rompe el pacto matrimonial, daña la imagen de la alianza de Dios con su pueblo. La alianza de Dios con nosotros. No es que dañe, sino que daña la representación que hay en ese matrimonio. Y es delicado. Yo quiero que todos pongan el dedito ahí en 1 Corintios y vayamos a Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16. Vamos a leer algo aquí para que tengamos claro que Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2, 14 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, para que la cojan fácil, ¿sí? Váyanse a Mateo y regresen a un libro. Capítulo 2, 14 al 16. Listo, hermanos, dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. ¿Y la mujer de qué? De tu pacto. ¿A quién se estará refiriendo? A la esposa. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No seáis desleales para la mujer de qué? De vuestra juventud, ¿no? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Quiero explicarles. Repudio era la forma en que los judíos llamaban al divorcio. Un hombre podía repudiar a su mujer. Ahorita lo vamos a explicar. Y dice que Dios aborrece ¿qué? El divorcio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren, me interesa, parece importante esto de la mujer de su juventud, ¿no? ¿Cuánta gente se casa con tantas ilusiones en la juventud y después cuando pasan los años prefieren escoger a alguien más joven? Bien sea, habitualmente era el caso de los hombres, ¿no? Hoy en día ya las mujeres, su famosa liberación femenina es simplemente una sinvergüencería, ¿sí? Y también hacen lo mismo, ¿no? Y escogen un muchacho más joven, una mujer más joven, abandonan a su esposo, abandonan a su esposo, y Dios dice, no seas desleal con la mujer de qué, de tu juventud. ¿Sabes que la mujer con la que uno se casó y el hombre, él le entregó a uno los mejores años de su vida? Algunos de ustedes son jóvenes todavía, bueno, yo todavía un poquito, ¿sí? Pero mi esposa me dio los mejores años de su vida. Bueno, siguen siendo buenos, ¿no? Pero digo yo, ¿cómo es ser desleal? Y esto no es un asunto moral, eso es un asunto espiritual, como hijos de Dios. ¿Cómo puedo presentarme yo delante de Dios si abandono a aquella persona que me entregó su juventud? Qué sabiduría la de Dios, ¿no? Uno ve a esos viejitos que se aguantan ya todas las achaques que vienen con la vejez, y es maravilloso. ¿Por qué? Porque han estado juntos toda la vida, disfrutaron de los años mozos, como dicen, de mucha energía, de muchas alegrías, pero también ese ocaso de la vida van a estar juntos. Y esto no es una cuestión romántica, sí es romántico, no voy a decir que no, pero esto es un asunto espiritual, así lo determinó Dios. Entonces, hermanos amados, no seamos desleales, y dice que Dios aborrece el divorcio. O sea, que esta primera pregunta, la respuesta ¿cuál es? ¿Qué piensa Dios del divorcio? ¿Qué dirían ustedes? De acuerdo a lo que vemos. Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Dios aborrece el divorcio. Ahora, ¿qué pasa si alguien se divorcia de su cónyuge por cualquier razón? ¿Qué pasa? Quien se divorcia de su cónyuge peca gravemente contra Dios. Queda enredado en una situación compleja y puede hacer que su cónyuge
peque. Y aquí tengo que explicar algo. Jesús habló del divorcio. El divorcio no es un mandato de Dios. El divorcio es el resultado de un fracaso. Cuando por causa del pecado una persona es víctima, en el caso de lo que vamos a leer que dice nuestro Señor Jesucristo, del adulterio de otro. Por eso, aunque hoy vamos a hablar del divorcio, notan que la enseñanza tiene un título claro y lo quise enfatizar: el divorcio no es una opción. ¿Sí? Porque yo puedo darles a ustedes doctrina acerca del matrimonio, pero yo no les puedo dar doctrina sobre el divorcio, porque el divorcio es simplemente algo que Dios en algunos casos concede, pero que Él no lo está mandando. Que el propósito de Dios nunca fue que dos personas que se unieran en matrimonio se divorciaran, pero sabemos que eso sucede. Y aquí tenemos que aclarar que en la época de Jesús, los judíos, muchos judíos, creían que podían divorciarse de su esposa por cualquier razón. Y eso se hacía mediante un método que había establecido Moisés. Y era que si usted hallaba algo indecente, dice así literalmente, en su esposa, entonces usted le podía dar carta de divorcio, quiere decir que les pedía un certificado, algo así, se lo entregaba en su mano y ella se iba y usted quedaba libre para volverse a casar. Y todos contentos. Y ellos decían, Dios me lo permite. Dios nunca permitió eso, es lo que el Señor Jesús va a decir. Que lo hacían ellos y que hasta Moisés civilmente tuvo que permitirlo por causa de su pecado. Pero que no era la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que tener claro, hermanos. Sí, los judíos como la gente de hoy daban carta de repudio a sus esposas por cualquier razón. ¿Y por qué digo esposas? Porque realmente en ese momento era al hombre al que le correspondía dar carta de divorcio. Las mujeres no tenían ese derecho, digámoslo, en ese momento, aunque realmente no era un derecho, era una concesión, ¿sí? Podrían haber algunos casos donde la mujer pudiera solicitar ese divorcio, pero básicamente le correspondía ¿a quién? Al hombre. Y entonces ellos estaban muy contentos, muy felices. El Señor les hace una seria advertencia. Mateo capítulo 19, versículo 9. Si quiere, búsquelo. Me gusta que lo lean ustedes, porque así se nos queda grabado más en la cabeza. Mateo 19, 9. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, léanlo ustedes. No digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la adulterada adultera. Miren, los judíos querían tenderle los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús como habitualmente lo hacían. Y le preguntaron al Señor, bueno, ¿y no manda Moisés que si uno encuentra algo deshonesto en su esposa, le puede dar carta de divorcio y ella se puede ir y uno queda libre? Lo estoy parafraseando. Y Jesús les dice, es que eso no fue lo que Dios estableció. Moisés lo permitió, no lo mandó, porque no era una orden, lo permitió, hubo una concesión por causa de la dureza de su corazón, dice allí. Pero no es así, y el Señor dijo, pero no fue así al principio. Porque Dios creó que varón y hembra, ¿sí? Y los unió, Adán y Eva, el primer matrimonio. Por causa de su pecado. Y mire, ¿por qué Jesús o por qué la ley permitió que los hombres dieran carta de divorcio a sus esposas? Primero que todo, y es fascinante esto, por protección de la mujer. En este tipo de sociedad, en un momento dado, no por lo que Dios había establecido, sino por el pecado de ellos mismos, como personas que aunque pertenecían a un pueblo escogido, no todos eran salvados, no todos habían renacido, no todos realmente tenían el Espíritu Santo. Había que establecer un proceso que dificultara el que un hombre simplemente despidiera a su esposa y ya. Por otro lado, el adulterio, por ley de Dios, eso sí, estaba castigado con la muerte. Y una mujer que fuera encontrada en adulterio, que fuera adúltera, la mataban como también al adúltero. Entonces había que certificar que ese hombre, que ante los ojos de Dios era un malvado, aunque la ley en ese momento se lo permitía, despreciar a su esposa, pero tenía que especificar por escrito cuáles eran las razones que él daba
para que esa mujer no fuera a ser víctima de un apedreamiento, porque los mataban a punta de piedra, ¿no? Y especificar ahí que ella no era adúltera, sino que era otra razón. Pero Jesús los calma y les dice, no, amiguitos, ya no. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué está haciendo? Adulterando. Pero la ley dice que soy libre, sí, pero Dios no. Dios no. Y mire lo que dice el Señor. Y el que se casa con la repudiada porque hasta hace que el otro cometa pecado. Porque al despedir a su esposa, al divorciarse de su esposo, hace que esa persona se una con otro. ¿Y qué dice el Señor? Y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. Qué situación tan compleja. Para que ustedes vayan viendo que el divorcio no es una opción. Qué situación tan compleja cuando alguien, por cualquier razón, decide divorciarse de su esposo o su esposa, se une a otra persona. Puede que la ley o un notario decrete el divorcio, pero no así Dios. Esas personas quedan ligadas en una unión adúltera y están pecando contra el Señor. Porque aunque la ley diga en un momento determinado que por cualquier razón alguien se puede divorciar, Dios no dice eso. Y esto tiene que quedar claro, ¿ok? Por tanto, hermanos, el divorcio no es una opción para el cristiano. Él no debe tomar la iniciativa de divorciarse de su cónyuge por cualquier razón. Escuche nuevamente. Por tanto, el divorcio no es una opción para el cristiano. Él no debe tomar la iniciativa de divorciarse de su cónyuge por cualquier razón. Y algo que vamos a ver es que si existe la posibilidad de divorcio, no es aquel que toma la iniciativa el que tiene esa libertad, sino que últimamente queda libre aquella persona que es víctima de aquel que se divorcia de él. Y vamos a verlo entonces. Existen solo 3 razones, y quiero que las tenga claras la congregación. Existen solo 3 razones por las cuales el vínculo matrimonial se rompe. Yo quiero decirles algo. Ha habido controversia en esto dentro de la iglesia, porque hay personas dentro de la iglesia cristiana que son completamente, algunos lo llaman antidivorcistas. Bueno, yo soy antidivorcista, pero tengo que aclarar que la Biblia sí da unos casos donde el divorcio es permitido, no aprobado necesariamente por Dios, no necesariamente algo que Dios se agrade en eso, pero es algo que es permitido. Y hay personas que a toda costa dicen, es imposible que alguien pueda divorciarse de su esposo o su esposa, o que alguien que haya sido víctima de cosas como el adulterio o el abandono se pueda volver a casar. Y quiero decirles que a tal punto ha sido eso así, que incluso personas que pertenecieron a esta congregación hace muchos años, se apartaron, no fueron miembros, pero estuvieron un tiempo acá, unos años, se apartaron de la iglesia porque tenían esa postura. No, es imposible. Bueno, creo que esas personas básicamente estaban marcadas mucho por sus propias situaciones de fracaso matrimonial y estaban proyectando eso, apartándose de la Biblia sobre otras personas, ¿sí? Pero miren a qué grado puede llegar incluso este tipo de discusiones dentro de una congregación. Aquí un grupo de personas se aparten porque consideran que no, es imposible y no. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Que eso es lo que importa, ¿sí o no? Entonces nuestro tercer punto. Existen solo 3 razones por las cuales el vínculo matrimonial se rompe y téngalas presentes. Existe una causa natural y 2 causas pecaminosas donde Dios permite el divorcio aunque no lo ordena, donde por causa del pecado el pacto se rompe. Aclaro que este no es un tema que se deba tomar a la ligera, es delicado y las personas deberían buscar consejo sabio y bíblico para tomar una decisión. Algo que quiero advertir a la iglesia es que esto no es una ecuación. Sí, los casos están claros en la escritura, pero usted no le puede llegar a alguien con un caso y usted dice, listo, listo, hágale. Usted no puede hacer eso, porque puede inducir a una persona al pecado. Yo tomo con mucha delicadeza los casos donde hermanos o personas me consultan acerca de su estado matrimonial y qué pueden hacer.
Primero que todo, como pastores, nunca le decimos a la gente qué debe hacer, sino le decimos lo que la Biblia dice que deben hacer. Y ellos son los que toman la decisión. ¿Sí? ¿Aclaro eso? Entonces, hermanos, es algo que no se debe tomar a la ligera, que hay que mirar cada caso, que no se puede aplicar la misma forma de pensar a cada situación. Hay situaciones diferentes, pero que la Biblia sí nos establece tres cosas. La primera razón por la cual el vínculo matrimonial se rompe, la muerte de uno de los cónyuges. Algunos dirán, pero obvio, hay gente que cree que cuando su esposo o su esposa se muere, nunca más se pueden volverse a casar. O sea, incluso dentro del cristianismo. Bueno, dejémoslo claro. El viudo puede volverse a casar porque el matrimonio es de por vida, no por toda la eternidad. ¿Qué dice sobre el matrimonio? Dice que es hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Así que esas cancioncitas románticas, que yo te amaré por toda la eternidad, sí, lo amará de pronto si ambos están en Cristo como parte del cuerpo de Cristo, pero ya, allá el Señor dijo, allá no se casarán ni se darán en casamiento. Eso dejémoslo allí para las canciones románticas, pero esto es hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Ahora, disfrute mucho su esposo y su esposa mientras estén vivos, amén. ¿Y qué será de mí en la eternidad? Pues usted tiene a Cristo, va a tener el mejor de todos los esposos, amén o no. Él es mejor que cualquier esposo o esposa. Romanos 7:2 dice lo siguiente, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Básicamente, lo que la Biblia nos dice en general es que sí, una persona que está vinculada a su esposo o su esposo mientras los dos viven. Si alguno muere, queda libre para volverse a casar. Y vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es el adulterio. La víctima de adulterio puede divorciarse de su cónyuge aunque no está obligado a hacerlo, y es algo que quiero dejar claro. Estos son detalles importantes. La Biblia sí nos dice, y lo voy a explicar, que cuando hay adulterio, y de hecho lo dijo no cualquier persona, sino lo dijo Jesús mismo, cuando hay adulterio, la víctima de adulterio puede divorciarse de su cónyuge. ¿Por qué? Porque ya se rompe el pacto. Y eso me lleva a pensar algo. ¿Qué tan grave es el adulterio? Hay un vínculo tan sagrado y tan fuerte, que no puede ser roto por nada, pero por el adulterio sí. Imagínense lo grave que es el adulterio, para que los que estamos casados y los que se vayan a casar sepan que esto no es un juego. Que es que me enamoré, que es que me llamó, que es que esta persona me hace sentir vivo, como he escuchado tanta tontería a veces en la oficina. Eso, hermano, es pecado y no lo disfrace. Así de sencillo. La víctima de adulterio. Ahora, hay algo claro. La persona puede divorciarse, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Porque hay otras personas también que dicen, es que está obligado. No está obligado a hacerlo, pero puede divorciarse de su cónyuge. En ciertos casos debería la persona buscar restauración. Jesús claramente hace una excepción respecto al divorcio cuando hay adulterio. Muchos de los estudiosos de la Biblia lo llaman la cláusula de excepción. Y eso nos hace entender nuevamente que el pecado del adulterio es muy grave. Hay una cláusula de excepción. ¿Y dónde la da Jesús? ¿Dónde estábamos? Mateo 19:9. ¿Usted lo tiene ahí todavía? ¿Qué dice? Léalo otra vez. Ok. Y mire la cláusula de excepción allí. ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde está la cláusula de excepción, hermanos, ahí? ¿Dónde la ven ustedes? Salvo, ¿por causa de qué? Fornicación. Recuerde que fornicación es porneia, que se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Obviamente entendiendo que esa inmoralidad sexual se realiza dentro del matrimonio, pues se llama adulterio. ¿Sí? Es decir, dice Jesús, no pueden repudiar a su mujer, no se pueden divorciar de ella, ni de su esposo, salvo el adulterio. Y ahí está la cláusula de excepción. Algunos discuten esto. Yo creo que está claro aquí, ¿sí? ¿Qué aconsejamos o qué aconsejo yo como pastor, y creo que muchos pastores, cuando hay un caso de adulterio? Si ese caso de adulterio es eventual, quiere decir que ha sucedido una vez, y hay arrepentimiento en el cónyuge, ¿qué debería hacer la persona? No debería divorciarse, pienso yo.
sino debería buscar la restauración de su hogar. ¿Sí? Si eso sucedió una vez, la persona debería buscar no divorciarse, sino restaurar su hogar y sobrepasar esa situación, que es muy dolorosa obviamente, pero que es el adulterio. ¿Se podría divorciar? Sí, pero yo le diría no. Y cuando he tenido esos casos le he dicho a las personas, no lo haga, perdone, restaure su hogar. Incluso puede ser una ocasión para que su esposo o su esposa inconverso conozcan de Cristo y verdaderamente se arrepientan, al ser impactados por ese pecado en su vida. Pero por otro lado, ¿qué aconsejo también? ¿O qué aconsejamos los pastores? Si es crónico el adulterio, la persona debe divorciarse. ¿Y a qué me refiero con crónico? No es una persona que un día cayó en pecado, en adulterio, y se apartó de esa persona con la que cometió este pecado y se arrepintió y confesó ese pecado a su esposo y a su esposa, y realmente uno ve que la persona no quiere realmente seguir en eso. Pues yo creo que eso es una eventualidad que sigue siendo tan pecaminosa como el que más, pero que es algo que se puede restaurar. Pero cuando una persona tiene amante o amantes, cuando una persona, como he visto el caso, y lo digo y con todo respeto, con altura lo digo, hombres que estando casados frecuentan prostitutas, o en el caso de que esto sea hoy lo cometí, o al año otra vez lo volví a cometer y dentro de 2 años lo volví a cometer, yo creo que en ese caso eso es una burla al matrimonio. Eso no representa ni a Cristo ni a la iglesia de ninguna manera. Y la persona que está siendo víctima de eso debería divorciarse. Creo que debe ser así, hermanos. Y es claro que el Señor Jesús dice, salvo el adulterio. O sea que hay una cláusula de excepción. Por otro lado, ¿cuál es otra razón o cuál es la tercera razón por la cual una persona se puede divorciar o aceptar el divorcio, en este caso, del cónyuge? Y es el texto de hoy. Versículo 15, 1 Corintios capítulo 7. Regresemos al texto inicial. 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué dice la palabra? Hermano, la tercera razón que muchas personas estudiosas de las Escrituras, y que yo de acuerdo también a mi estudio personal considero que es otra razón de divorcio, ¿sí? Algo que Dios permite, vuelvo y les digo, no que Él mande o necesariamente se agrade en eso, es el abandono por parte del cónyuge incrédulo. La víctima de abandono, cuando es por causa de su fe, no de su descuido, cuando es víctima de ese abandono, puede aceptar el divorcio. ¿Y por qué digo aceptar? Porque se supone que en este caso el que está promoviendo y el que está tomando la iniciativa del divorcio, ¿quién es? El incrédulo. El incrédulo le dice, yo ya no quiero vivir con usted. Muchos incrédulos prefieren tener a su lado una pareja que comparta su forma de pensar y estilo de vida pecaminosos. No soportan la fidelidad que el creyente tiene a Cristo. Esto es delicado, ¿saben? Porque hay hermanas y hermanos que estando casados con incrédulos les falta sabiduría. Y han llevado a los incrédulos a que les pidan el divorcio, no porque estén en contra de su fe necesariamente, sino porque estos hermanos no han sido sabios. Y entonces viven condenando a estas personas por todo y en todo en pecado, ¿sí? Y bueno, la realidad es que en todo hay pecado en la vida del incrédulo, no estoy diciendo que no, pero no han sido sabios en compartirles el evangelio. Hay personas que han llevado a sus cónyuges a desesperarse tanto que llegan y les piden el divorcio. Y dicen, vea, pastor, y sabes una cosa, Dios no puede ser burlado. Yo no soy Dios. Recuerden algo que les he enseñado en la iglesia. Siempre guiémonos por la palabra. Yo les estoy enseñando la palabra y tengo esa responsabilidad, lo hago a conciencia delante del Señor.
Pero si incluso yo o cualquier otro pastor les dice algo que no esté de acuerdo a las escrituras, ustedes no tienen por qué decir, bueno, el pastor me dijo, entonces yo ya quedo tranquilo. Ya la responsabilidad es de él. No, amigo, no, hermano, porque igual Dios te va a demandar que obedezca las escrituras. Algunos piensan que el pastor, que porque el pastor les dice está bien, entonces eso significa que ya Dios aprobó eso. Yo solamente puedo decirles algo lo aprueba Dios cuando está conforme ¿a qué? A su palabra. Y si uno como pastor ratifica eso, pues qué bien. Pero si uno lo contradice, pues el que está mal, ¿quién es? Uno como pastor, y las personas deberían seguir ¿qué? La palabra del Señor. Y eso es lo que sucede a veces. Cuando la gente va a consultar acerca de estos casos de abandono, divorcio o alguna cosa, en algunas ocasiones, y yo entiendo que es difícil para ellos, yo comprendo la situación que estos hermanos están viviendo, están buscando como que uno les dé la aprobación, y yo siempre voy a la escritura y les digo, esto dice la palabra, se aplica a su caso. Es usted el que debe entender, es usted el que debe tomar la decisión. Sí, cuando el incrédulo toma la iniciativa de abandonar o divorciarse del creyente, este no debe presionarlo para que no lo abandone, sino que debe dejarlo ir. Especialmente cuando es por causa de la fe del creyente que el incrédulo quiere divorciarse de él. A ver, aclaro, es posible que directamente su cónyuge inconverso, su esposo o su esposa, no le diga, es que usted se volvió cristiano, entonces ahora no quiero estar con usted. Es posible que no le diga eso, pero es posible que a raíz de que usted quiere ser fiel a Dios, entonces esta persona decida abandonarlo. Porque usted ya no participa de las cosas pecaminosas que esa persona hace, ¿no es cierto? No, mi hijita, vámonos a parrandear como lo hacíamos antes y allá nos tomamos unos tragos. A mí me parece increíble. Yo he escuchado eso, que un hombre haga eso con su esposa, me parece increíble, pero pasa. Y la esposa cristiana dice, no, qué pena, yo contigo comparto lo que quiera, vamos de paseo, pero yo en eso no entro. Ah, usted se volvió amargada. No, yo me volví cristiana. Pero el domingo usted no puede ir a la iglesia porque el domingo es el día del partido de fútbol. El cristiano dice, mire, yo te amo, aquí estaré al mediodía, te voy a preparar un buen ajiaco, pero yo debo congregarme porque es un mandato ¿de quién? Del Señor. Entonces a la larga, con todas esas cosas y otras más, un incrédulo puede llegar a decir, no, no soporto eso, y si usted no cambia, entonces yo lo abandono. ¿Qué debe hacer el creyente? Decirle, Pablo nos lo está diciendo, inspirado por Dios. Déjalo ir. Él tomó la iniciativa, no usted. Y usted no puede tomar esa iniciativa. Pero él la tomó, déjelo ir, no lo presione para que no lo abandone. Amarrar un incrédulo a un matrimonio que no quiere es mantener un vínculo que él aborrece y que seguramente traerá muchos conflictos y complicaciones. Y por eso Pablo dice, a paz nos ha llamado el Señor. No para que usted viva dentro de un matrimonio con un incrédulo en un eterno conflicto, porque él lo aborrece a usted y aborrece el matrimonio que tienen, porque usted no hace lo que a él le gusta o a ella le gusta, pecaminosamente hablando. Entonces a paz nos ha llamado el Señor. No sigamos en esos conflictos. Si él tomó la iniciativa y me pidió el divorcio, pues yo debo ¿qué? Concedérselo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y recordemos, aquí hay una discusión. Algunas personas cuando toman esto dicen, bueno, pero es que ahí dice separación, pero recordemos que es muy importante que cuando hagamos un estudio serio de las Escrituras, en ciertos casos hay que ir al lenguaje original. ¿Qué quiere decir? Porque hay palabras que fueron traducidas al español de una forma, pero el sentido es mucho más amplio. La palabra para separación aquí es corizo en griego. Y esta palabra no se refiere a separación de simplemente dejar de convivir, sino se refiere a divorcio. Entonces lo que está hablando aquí es del divorcio. Y cuando se habla de divorcio implica una sola cosa. Yo les decía a ustedes que si una persona por su bienestar físico-mental o el bienestar físico-mental de sus hijos no puede convivir con un cónyuge irresponsable o abusivo, puede tomar la decisión de no convivir con esa persona. Pero no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque el vínculo sigue presente. No conviven porque esta persona es abusiva o esta persona es irresponsable. No cambia, pero no significa que usted se pueda volver a casar. O sea, el vínculo está ahí presente.
En el caso del divorcio, cuando nos habla del adulterio o nos habla del abandono por parte de un cónyuge incrédulo, está hablando de divorcio. Y divorcio implica el poder volver a casarse porque el vínculo se rompe. Pero noten el sentido de la enseñanza de hoy. ¿Por qué el título es el divorcio no es una opción? Porque entienda, en ninguno de los casos donde se rompe el vínculo matrimonial es el cristiano el que puede tomar la iniciativa. ¿Sí notan? En el caso de la viudez, ¿usted tomó la iniciativa? Ni modo, se murió, no hay nada que hacer. ¿Sí? Segundo, en el caso del adulterio, no, si usted cometió el adulterio, usted está en pecado. Pero si usted es víctima de adulterio, no es usted el que tomó esa opción, sino fue ¿quién? El que cometió es su cónyuge que pecó contra Dios y pecó contra usted. Y en el caso del abandono, no es usted el que está abandonando a su cónyuge, sino es ¿quién? Su cónyuge inconverso quien lo está abandonando ¿a quién? A usted. Entonces el cristiano tiene opción. Le pregunto, ¿el cristiano tiene opción de divorciarse? Pero puede divorciarse si llegan a ver estos casos. ¿Sí? Para que esto quede claro. La palabra es corizo, acuérdense. Y corizo se refiere a divorcio. El creyente no debe tomar la iniciativa ni actuar de forma maliciosa buscando manipular a su cónyuge para que tome la decisión. Dios no puede ser burlado. Hermanos amados, sí quiero hacer esa salvedad nuevamente, esa aclaración más bien. Si usted maliciosamente dice, voy a aburrir a esta persona para que me pida el divorcio y entonces yo quedo libre, porque es el que está tomando la decisión. Si usted está haciendo eso, usted está pecando y créame que va a quedar en un enredo que sinceramente no quisiera estar en sus pantalones nunca. Porque usted nunca va a lograr definir si está bien o mal delante del Señor. Si su cónyuge incrédulo, porque usted se porta como una cristiana, decide abandonarlo, y recuerde que comportarse como un cristiano o una cristiana involucra el ser un buen esposo y una buena esposa, decide abandonarlo, nada que hacer, hay que darle el divorcio. Pero si su cónyuge cristiano, a causa de que usted, inconverso, discúlpeme, decide abandonarlo porque usted es una persona descuidada, irresponsable, es un mal esposo, una mala esposa, créame que esa persona está tomando una decisión no por causa de la fe suya, sino por causa de su mal comportamiento. Y en ese caso usted estará en pecado. Así que cada quien tiene que revisar su corazón. Por eso si notan que esto no es una ecuación, esto es algo muy delicado que hay que mirar cada caso. Pero la palabra es clara. ¿Qué podemos concluir? Ante los ojos de Dios, el pacto matrimonial es de por vida. Es de por vida. Y solo se deshace por la muerte, el adulterio o el abandono del hogar por parte del cónyuge incrédulo. Todos estos casos deben ser revisados con cuidado. Finalizo diciéndoles, hermanos, que exaltamos a Cristo cuando honramos el pacto matrimonial. Y esto me refiero a los casados. Hermanos amados, debemos ser fieles al pacto matrimonial. Hombres cristianos, debemos amar y respetar a la mujer de nuestra juventud y no aborrecerla. Mujeres deben amar a su esposo. Deben cuidar su matrimonio. Si usted piensa que es como en el mundo, donde la gente por cualquier razón se divorcia y usted va a estar bien, no crea eso. Usted puede meterse en un enredo bien grave. Hay unos casos en los cuales la Biblia permite el divorcio, mas no es algo que Dios quiera, mas no es algo que esté ordenado en las Escrituras. Hermanos amados, seamos fieles al pacto matrimonial, porque a través de esa fidelidad al pacto matrimonial vamos a honrar a nuestro Señor y Salvador. Y recordemos que Él nos dará gracia y sabiduría para poder soportar todas las dificultades que se puedan presentar en nuestro matrimonio. También recuerden que las dificultades en el matrimonio es una forma por medio de la cual Dios forma nuestro carácter. El carácter de Cristo va a ser formado a través de nuestro cónyuge, y no quiero decir cónyuga porque está mal dicho, pero a través de nuestro cónyuge, de nuestro esposo. ¿Ok? Dios va a formar el carácter. Pero es que es difícil, hermano, toma eso como algo que Dios está usando
para formar tu carácter, para que seas más humilde, para que seas más paciente, para que seas más como Cristo. El divorcio no es una opción. Ahora, cuando un hermano sufre la dolorosa calamidad del divorcio por motivos válidos, es decir, bíblicos, una hermana, un hermano que ha sido abandonado por su cónyuge inconverso, un hermano o una hermana que ha sido víctima de adulterio o un hermano que enviudó. Hermano, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe apoyarlo y debe animarlo para que siga siendo fiel a Cristo, a pesar de lo que ha pasado. Esos casos se presentan en las iglesias. Miren, nosotros tenemos una iglesia pequeña, pero esos casos se nos han presentado ya muchas veces. Incluso yo como pastor he tenido que tomar decisiones sobre si caso a alguien o no lo caso, viniendo de situaciones parecidas a esta. Y en base a lo que hoy les estoy diciendo, he tomado esas decisiones con la tranquilidad de que lo hacemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. O sea que esos casos sí se van a presentar, y no en nuestra iglesia solamente, sino en todas las congregaciones. Ya le pasaba a los corintios, hace 2000 años. ¿Cómo podemos honrar a Cristo? Siendo fieles a nuestro pacto matrimonial. Y si tú dices, no puedo serlo, entonces necesitas arrepentirte y confiar en Cristo para que salve tu vida, tu alma, y te dé un nuevo corazón. Que desees serle fiel a Él, y que desees serle fiel a ¿quién? A tu esposo y a tu esposa. Si algún hermano sufre esta calamidad, hermanos, la iglesia no debe condenarlo. La iglesia debe apoyarlo. Ahora, claro, si hay casos donde alguna persona abandona a su marido o esposa saliéndose de estos límites bíblicos, claro, puede ser incluso motivo de disciplina en la iglesia. Pero hay que mirar cada caso, no podemos ser ligeros. Amén, hermanos. ¿Queda claro esto? Bueno, ¿les queda claro? Algo. Les queda claro, hermanos, porque esto es un tema bien complicado a veces. Amén. Recuerde, el divorcio no es una opción. ¿Se casó hasta cuándo? Solamente les recuerdo ya para finalizar algo. Cuando casamos a una persona, ¿qué le decimos? Recuerde esto, algunos se acordarán y suspirarán. Han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios por los santos lazos del matrimonio. Este es un paso serio y solemne donde ustedes se toman el uno al otro para afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, para gozo o tristeza, para salud o enfermedad, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita, para ser fieles el uno al otro, verdadero marido y verdadera esposa, hasta que la muerte los separe. Sea fiel a ese pacto.